A fines del año 1987 fue enviado a predicar el entonces hermano Salomón Pineda, quien no asistía allí desde muy joven, cuando el lugar era pequeño y de material ligero. Esas primeras veces que fue enviado a predicar a este lugar, como los últimos meses del mismo 87, nunca se imaginó que sería el encargado y posteriormente el pastor de este lugar. Cuando en esa oportunidad fue enviado solo a predicar, se dio cuenta de la gran necesidad que había en este lugar, por los acontecimientos que no quisiéramos hoy recordar, pero que los hermanos que quedan de ese tiempo hasta hoy lo saben. Hermanos que fielmente permanecen hasta el día de hoy. Visitando primero el lugar, se dio cuenta de la falta de doctrina, de enseñanza y de una dirección espiritual. Muchos no soportaron la prueba y se fueron, y otros se detuvieron. Por ese tiempo, esta congregación, diezmada en alma, estaba sin líder, como oveja sin pastor. Meses antes, en una reunión de varones, ellos solicitaron: envíenos un pastor. El entonces hermano Salomón Pineda era tan solo enviado a San Luis de Macul a apoyar y solo hacer lo que se le había encomendado: predicar, ayudar, animar, alentar incondicionalmente, sin ninguna otra intención. Hasta ese entonces solo era diácono de la iglesia y encargado de obra del lugar de Silva Palma, el que se cayó con el terremoto del año 1985, trasladándose el lugar a pasaje Mar Azul. Anterior a eso había sido encargado de obra en Quilicura. En el mes de enero del año 1988 fue informado de que sería enviado como encargado al lugar de San Luis de Macul. Ante esto no pudo negar por lo que ya había visto. El 1 de febrero de ese mismo año fue como el nuevo encargado de obra a la pequeña congregación que quedaba aproximadamente unas 30 personas, los que lo recibieron en su mayoría con gozo. Fue un comienzo muy difícil, había que restaurar. Empezó a visitar casa por casa todos los hermanos que se congregaban, como los que estaban detenidos. Así fue que, restaurando el lugar, solo ayudado por el Señor. Algunos se quedaron lamentablemente, otros volvieron. El Señor comenzó a bendecir este lugar con almas nuevas, sellados con el Espíritu Santo, con hermosas reuniones, por cierto con mucha oposición, pero el Señor fortalecía a la congregación haciéndola crecer. El Señor comenzó a levantar obreros y capacitarlos para colaborar en su obra. Los pocos que eran al principio, al año ya se habían aumentado. La congregación, unos 60 a 70 personas. El hermano Salomón propuso a la congregación remodelar el local de reunión. Era una pequeña capilla y que hoy no es ni la sombra de lo que había, un local muy sencillo. La primera vivienda del entonces hermano Salomón y su familia, el lugar, fueron 2 piezas de madera levantadas por él, ya que en el terreno no había nada donde habitar, ya con 2 hijas pequeñas de 4 y 5 años, quien, viviendo los primeros meses cerca del Cortijo y estando ya como encargado de este lugar, de donde viajaba a más de 1 hora de camino sin faltar a ninguna reunión. En esta modesta vivienda vivió con bastante sacrificio, puesto que no tenía los servicios más básicos. Luego, el Señor le permitió construir por sus propios medios económicos la casa en que actualmente vive, gracias al trabajo remunerado en una empresa constructora de la cual era empleado en aquel entonces. Así fue posible levantar esta edificación. El año siguiente, el 26 de marzo de 1989, el hermano Salomón Pineda fue ungido pastor de San Luis de Macul. La iglesia ya contaba con una asistencia de unas 80 almas.
Inmediatamente al ser puesto al frente de este lugar, se le encomendó una misión. Va a tener que ir a predicar a una campaña a Valdivia. El destino final de ese primer viaje era un lugar en el campo llamado Loncopán, a unos 50 kilómetros de Payaco. Se puso una bodega en el segundo piso de un gran galpón para reunirse, usando literatura, una bocina, predicando por los caminos polvorientos. Se invitaba a los vecinos de todo ese sector del campo. Por 3 años el pastor Salomón estuvo trabajando, visitando este lugar. En pleno invierno, atravesando los campos con lluvia torrenciales, con el fin de visitar los hogares de aquellos a quienes se le había hablado del Señor. Apoyado por hermanos de San Luis, se fue levantando poco a poco ese lugar con donaciones de los mismos vecinos, como especialmente con el apoyo económico de la congregación de San Luis. Hermanos de este lugar eran enviados cada cierto tiempo al lugar de Loncopán para afirmar la fe de los oyentes. Terminando este lugar, fue inaugurado y aproximadamente unos 40 hermanos de San Luis de Macul asistieron a la inauguración. Luego el Señor hizo que se mirara al pueblo de Fotrono y nos encontramos con la grata sorpresa que allí vivía otra de nuestras hermanas. Así comenzó a congregarse un pequeño número de creyentes, pero faltaba un líder, así que se empezó a orar para que el Señor lo levantara. Durante estos años se enviaron predicadores. Uno de ellos sintió el llamado del Señor para radicarse en este lugar. Por varios años la iglesia de San Luis estuvo apoyándolo y trabajando junto a él para que se estableciera la iglesia en este nuevo lugar. Mensualmente se le enviaba una ayuda en dinero, gracias a las ofrendas misioneras. Posteriormente el hermano fue ungido pastor de ese lugar, por lo que siguió trabajando directamente con la congregación. Al dejar este lugar en manos del nuevo pastor, la iglesia ya contaba con una congregación de 60 personas aproximadamente. Gracias damos al Señor Jesús por habernos permitido ser los primeros en establecer la iglesia en la provincia de Valdivia. En lo más cercano tuvimos un lugar en La Higuera, acá en Peñalolén, región metropolitana de Santiago, y que por el aluvión lo perdimos. También otros de los lugares donde trabajamos fue el Molino 2 en Puente Alto, Paradero 31 de Vicuña Maquena. Un hermano fue enviado a ese sector, empezó visitas a hogares y los primeros que se le acercaron fueron niños. De este trabajo hoy tenemos los frutos, nuestro hermano Jorge Lorca y familia. Otro de los lugares donde el Señor nos ha permitido trabajar es en San Clemente, provincia de Talca, séptima región. Se comenzó solo con la familia Ramírez, 3 adultos y 3 niños. También se comenzó esta obra en cultos familiares hasta que la familia habilitó un lugar en esta propiedad. Esta propiedad estuvo a punto de ser rematada. La familia pidió la adopción a la iglesia por esta necesidad y si el Señor respondía, donarían una parte del terreno para levantar la iglesia definitivamente. Y milagrosamente no se remató. Para la gloria de Jesús. Además de ello, hoy la iglesia cuenta con más de 40 hermanos reuniéndose y en el año 2008 fue ungido como pastor de San Clemente el hermano Raúl Ramírez, quien ha estado a cargo de esta obra durante todos estos años. Nuestro pastor Salomón trabajó como supervisor regional desde el año 93 hasta el año 96 en la séptima región y desde el 96 hasta el 2009 en la octava región. Todo gracias a una congregación que cumple con el Señor en todo. Durante su labor como supervisor, se le correspondió pastorear algunos lugares en la octava región de nuestro país, lo que ha permitido que bajo su administración se compraran terrenos y propiedades y se han edificado hermosas salas de reunión. Cabe resaltar el aporte a los programas radiales, en lo económico como en lo personal. Nos permitió el Señor estar trabajando en la radio primero con el espacio arrendado en Radio Panamericana, Tiempo de Refrigerio. Y junto a eso la participación en los programas Chile para Cristo. En este trabajo radial han participado nuestros hermanos, quienes, no sabiendo nada de radio,
aprendieron a ser buenos locutores, sabiendo cómo se debe realizar un programa cristiano con la gracia del Señor, participando también con otros hermanos en la consejería espiritual a través del teléfono. Este trabajo radial se hizo por varios años en la radioemisora panamericana, Radio Corporación y Radio Portales, en estas dos últimas hasta altas horas de la madrugada. Hoy continuamos trabajando como iglesias locales, como en el programa Radio de Esperanza, que está en el aire desde el año 2008. En la actualidad estamos trabajando en la comuna de Peñalolén con 3 lugares: San Luis de Macul, Altiplano y población Judas Tadeo, este último ubicado en Peñalolén Alto. A contar de enero de 2007, después de ciertos acontecimientos negativos, se le entregó la responsabilidad a nuestro pastor de trabajar en la restauración de este lugar, que en ese momento contaba con una asistencia reducida. Luego de mucho esfuerzo y junto al hermano diácono Pedro Bastía, quien colaboró como ministro ayudante, hoy es el pastor de este lugar. El Señor ha ido restaurando este lugar, llegando aproximadamente a las 50 almas reunidas los días domingos. Aún esperamos en el Señor que nos dé un lugar más grande, con más espacio para recibir a todas las almas que el Señor Jesús sigue enviando. Quizás un lugar con una mejor ubicación donde estamos, en el pasaje de los carteros número 6610. Hemos ampliado ya 3 veces el lugar, lo que ha hecho posible tener un lugar en el cual contamos con las condiciones que actualmente están a la vista. Un hermoso lugar acogedor, espiritual y materialmente para la gloria del Señor Jesús. De su trabajo y sobre todo por su fidelidad al Señor, hoy ha nacido una gran obra, el Ministerio Unicista Internacional, del cual es el superintendente general desde sus inicios en el año 2010. Hoy, nuestro ministerio cuenta con más de 25 lugares, desde Arica por el norte hasta la 8ª región por el sur. También en la República Argentina, donde pronto estará establecida la iglesia con su personalidad jurídica. En el año 2011 fue ungido como obispo de la iglesia y maestro de las escrituras. En sus años de ministerio ha participado en conferencias en el extranjero: Brasil, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, donde también se le es conocido como el gran siervo de Dios que sabemos. En estos 25 años de ministerio pastoral han salido de su ejemplo y formación pastores, evangelistas, diáconos, maestras de niños, jóvenes y señoritas, y ha sido solo el Señor quien lo ha sostenido con esas gracias que solo Jesús sabe dar. Han sido 25 años de ministerio pastoral, predicando firme, sin miedo a la verdad. Agradecido de todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amar.